de qué se trataba, a qué se refería el nombre. ¿Se acuerdan que dijimos que comunicación es un proceso en donde se involucran el transmisor, el medio de transmisión y el receptor? ¿De acuerdo? Mi nombre, pues no es importante, pero lo cierto es pues que me llamo Jorge Sánchez Gallegos. Objetivo de la materia, ¿sí? Entonces quedamos que el propósito de la materia es que ustedes desarrollen habilidades para diseñar señales de cualquier tipo, determinísticas o aleatorias. Fíjense ustedes, jóvenes, que una señal es determinística si se puede a futuro predecir su comportamiento. Y cuando hablamos de comportamiento, regularmente en un plano cartesiano sobre el eje de las abscisas tenemos el tiempo y sobre el eje vertical lo que tenemos son valores de voltaje, en la mayoría de los casos, ¿no? Si la gráfica corresponde a una densidad espectral de potencia, pues lo que tenemos es potencia contra frecuencia, pero son otros casos, pues, ¿no? Entonces se trata de que podamos establecer para ciertos contenidos de potencia cuáles son las características de la onda de acuerdo a una banda de frecuencia que se va a cubrir. Entonces el concepto de diseñar se refiere a eso, de establecer las características de una onda para cubrir las demandas o los requisitos preestablecidos. ¿De acuerdo? Entonces, observen cómo en la segunda parte, en la tercera y cuarta línea, hacemos referencia a procesos de modulación. Quedamos que cuando modulamos, lo que hacemos es incorporar un mensaje en una onda portadora, ¿sí? Entonces, 30, todavía faltan algunos, pero pues ya nos vamos, ¿sí? Yo ayer les comentaba, jóvenes, que las señales que se generan de origen en una fuente, antes de ser procesadas, estas señales se les llama de banda base, señales banda base. Y entonces, en algunos sistemas de comunicación, las señales no se modulan, sino que se transmiten directamente por un cable. En nuestro caso, nosotros vamos a tratar las señales cuando es necesario utilizar el espacio atmosférico y ahí requerimos obligadamente la modulación. Y entonces, como ese mensaje que vamos a transmitir trae una frecuencia baja, ¿se acuerdan? Ayer lo medio platicábamos. La antena radiadora tendría en forma directa longitudes irrealizables. Entonces, ¿qué hacemos? Inyectamos esa señal mensaje en una portadora de alta frecuencia. Cuando ustedes se van a la banda de FM de radiodifusión comercial, jóvenes, pues están en 88 a 108 megas. Esos valores de frecuencia corresponden a la portadora. Una onda así, el coseno que ustedes conocen o un seno que al final es lo equivalente, se trata de que esa señal nos va a cargar nuestro mensaje. Y entonces el concepto tiene la propiedad de asumir el valor de frecuencia que nosotros deseamos y al inyectar el mensaje en ese coseno, puede ser en la amplitud, en la frecuencia o en la fase, tenemos un proceso de modulación. Y esa modulación, dependiendo de dónde inyectemos el mensaje, nos manda amplitud modulada, frecuencia modulada, fase modulada, que son las tres técnicas que nosotros vamos a ver aquí. Y vamos a ir sobre la marcha porque a mí me parece relevante que lo que estamos viendo aquí ustedes lo proyecten a otras cosas. Yo les voy a estar dice y dice. En el siguiente curso van a llevar una materia equivalente a esta que se llama comunicaciones digitales. Se da en sexto semestre, ¿sí? Yo soy profesor de tiempo completo y a mí me pueden dar cualquier materia. Bueno, pues si me dan digitales, pues doy digitales, ¿no? Y entonces conozco la materia de medidas de la información, en fin, cosas de esas, ¿no? Entonces,
yo les voy a ir diciendo, miren, eso que tenemos aquí, cuando el mensaje es digital, entonces tenemos un sistema digital de comunicaciones. Y para que no les brinque cuando lleguen con el siguiente profesor a su sexto semestre y vayan relacionando los parámetros, porque yo puedo usar una letra N para el índice de modulación y el siguiente profesor a lo mejor usa una letra beta, eso es común. Y ustedes no tienen por qué perder la idea que lo que cambió fue el nombre, es decir, con qué letra van a representar. El concepto es el mismo, se generan de la misma manera, o sea, nada cambia, ¿no? Ustedes tendrán que desarrollar esa capacidad pues para ajustarse. En fin, entonces, pues este es el objetivo. Ténganlo presente, jóvenes, ténganlo porque, repito, diseñar unas señales, caracterizar la señal. Cuando hablamos en los exámenes profesionales jóvenes, pues yo también soy presidente de un jurado. Ya saben que ustedes se pueden titular de diferente manera, por tópicos, por proyectos y cosas así. Y cuando presentan su trabajo, pues hacen un examen, aunque sea por ese método curricular de titulación, ¿no? Y a la hora del examen, la pregunta obligada es saber, caracteriza la señal a la que te estás refiriendo. Y bueno, cuando nos preguntan eso, lo que quiere la persona es que le digamos cuáles son sus parámetros más importantes. Amplitud, frecuencia, espectro de frecuencia, contenido de energía, contenido de potencia, en fin, todas esas cuestiones. ¿De acuerdo? Bueno, pues no lo pierdan de vista. De esto se trata y al final necesitamos comparar si sí logramos este asunto que se pretende objetivo de la materia. ¿De acuerdo? Ahora miren, hay muchos libros, yo les podría decir, de hecho en la siguiente diapositiva, en el programa se presentan 10, 15 libros, ¿sí? Pero los que yo voy a utilizar y que son los más básicos, jóvenes, son este librito en particular. Por ejemplo, de el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4, todos los problemitas que vienen al final para resolver, los vamos a ver aquí, con los mismos valores o con valores diferentes. Yo a veces me acuerdo de la esencia del problema, pero no de los valores, y entonces pues ahí me los invento, ¿no? Pero lo cierto es que se pretende que todos los resolvamos. Y en su momento, cuando hagamos exámenes, yo no les voy a preguntar nada que no hayamos visto. Todos son problemas similares a los que vamos a estar resolviendo durante el curso. Entonces, bueno, pues es importante. Ahora, ustedes son expertos en bajar archivos. Les sugiero, aquí les puse la nota, que tengan a la mano el archivito ahí junto a su carpeta del curso, el archivito de y de otros que les voy a pedir, para que yo obligando a la gente a que acudan a esta información, va a llegar un momento en que les voy a decir, resuelvan el problema 3.2, página tal. Pues claro que hay que tener el archivo, ¿no? Para resolverlo. Y entonces lo de menos es que yo se los presente, pero se trata de promover, pues, ¿no? La búsqueda de información. Así es que, jóvenes, pues, este librito se los voy incluso a presentar físicamente ahorita para que los conozcan. Ya desde hoy vamos a pasar lista, recuerden, la lista la paso con la gente que tenga la cámara abierta. Si después me pregunto, yo sí estuve, ¿por qué tengo falta? Pues cuando yo pasé lista estabas con la cámara cerrada, así de simple, ¿no? Repito, si por alguna circunstancia el problema no es, pues que sea un problema técnico, pues, o sea que están con pocos datos o cosas así, bueno, pues me lo dicen y lo consideramos, ¿no? No hay ningún problema. Bueno, este es el principal librito. Podría ser que en otros cursos, jóvenes, que ustedes conozcan a su compañero N de la misma materia y digan, no, pues a nosotros fulanito nos pidió tal libro. Eso es irrelevante. Lo que pide el profesor, van a ver, van a conocer a varios de sus compañeros
que el profesor no se va a presentar durante el primer parcial, que el profesor solo les va a mandar resolver problemas con MATLAB. Eso es, porque luego a mí me abordan, ¿no? Y me dicen, como yo hago los ETS, me dicen, profesor, es que el que me tocó a mí nunca nos dio clase, nomás nos decía que simuláramos en MATLAB. De hecho, esa sería la parte complementaria para el laboratorio, ¿sí? Entonces, claro que el curso no consiste en que aprendan MATLAB, ¿no? De hecho, nosotros no enseñamos MATLAB, los mandamos a que busquen información. Pero bueno, pues hay gente que no conoce la materia. Por ejemplo, el semestre pasado se dio un evento, pues, digamos, importante en la medida en que los alumnos se afectan. Fue hasta finales del segundo parcial, no sé si a ustedes les llegó a ocurrir, que no había profesores de muchas materias, y dentro de ellas varios grupos de comunicaciones analógicas y digitales, que simplemente la autoridad no autorizaba la contratación de profesores. Y entonces el evento de las clases, lo que le llaman clases modelo, ¿no? O sea, se llevaron a cabo durante el segundo parcial y al final del segundo se les asignaron profesores nuevos. Entonces llega un profesor nuevo que no conoce la materia y pues empieza a inventar, y además, aunque la conozca, con 2 parciales ya atrasados, pues ¿qué puede dar, no? Entonces ahí se trata pues de cubrir el requisito, ahí medio de las calificaciones. Pues se suele pasar, ¿no? O sea que, pero bueno, ya me desvié. En realidad de lo que estamos hablando es de qué libros utiliza cada quien. Entonces, si fulanito de tal usa otro, ok, todos son buenos, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, bueno, tengamos otro. Ahorita se los presento, ¿eh? Este librito, jóvenes, es un librito tipo de la serie Sounds, así, no es de esa, es un librito viejo de color azul con unas bandas blancas. La virtud de este señor Hue Pesú, que la verdad no sé si todavía vive o algo así, es que tiene muchos libros de comunicaciones, y el primerito es este, sin ser exactamente de comunicaciones, se dedica nada más a series y transformadas de Fourier y sus aplicaciones. Y por ejemplo, en este libro, jóvenes, habla de vibraciones, habla de estática, habla de mecánica y desde luego de comunicaciones. ¿De qué manera los procesos de Fourier se utilizan para resolver problemas físicos de un área específica? Luego después tiene de comunicaciones analógicas y digitales. Entonces les digo, lo interesante es de este libro, ojalá los puedan conseguir, que tiene muy poca información, pero muy objetiva, y todo se la lleva con problemas. Les digo, como la serie esa, ¿no? Entonces, está, pero bien interesante este libro. Aquí vienen todas las señales resueltas mediante series de Fourier. Así es que cuando yo los remita a que busquen soluciones de ciertas señales características, aquí vienen, y ya ustedes nada más a ese modelito le cambian el valor de amplitud, de tiempo, según se vayan dando las condiciones, ¿de acuerdo? Entonces, análisis de Fourier, el PSU, así se le conoce, Hue PSU, ¿de acuerdo? Y bueno, la estrella de estos 3 libritos es el Strembler. Este libro, Introducción a los Sistemas de Comunicación, sí, es el que según los temarios formales de comunicaciones digitales, es el que se lleva como texto. Sin embargo, la primera parte del libro revisa todo lo de comunicaciones analógicas. Yo de ahí saco muchos problemas, y también les digo, del Strembler, página tal, es problema tal, y lo resolvemos, ¿no? Entonces, pues igual. No estoy promoviendo la compra. De hecho, hasta los señores que venden libros desaparecieron. ¿Se acuerdan que en el edificio 5, abajo de la escalera, se pone un puestecito, el famoso señor Don Beto? Déjenme comentarles que cuando yo cursé los primeros semestres de la carrera, yo soy ingeniero de comunicaciones y electrónica, ahí me tocó, allá donde está ahorita la ESIA, en el edificio 910, ¿sí? Entonces, y ahí el famoso Don Beto con su, cuando yo era estudiante, imagínense nada más. Entonces,
Antes eran particularmente baratos los libros, vamos a pensar que en aquel tiempo un libro valía 100 pesos en la calle y él los conseguía en 70 pesos, en 60. Ahorita la verdad es que los da casi tan caros, la virtud es que se los acerca. Bueno, se los piden, pero repito, no promuevo eso, la compra, ¿sí? Lo que promuevo es la búsqueda, ¿no? Que traten de ubicar. En fin, esos son los libritos. Y miren, el PSU no lo tengo físicamente conmigo porque como fue súbita la suspensión de clase y todavía no abren, yo estoy normalmente en el edificio 4. Estoy en el anexo del edificio 4 y ahí tengo todos mis libros. Pero bueno, fue de un día para otro que ya nos dejaron entrar. Y ayer todavía les comenté que iba a ir a Zacatenco e intenté asomarme, pero no, pues sigue cerrada, hasta con unos sellos ahí. Entonces les quiero mostrar los libritos para que los identifiquen, por favor, si son tan amables. ¿Sí? Mira, este es el primero, el que les referí como texto, ¿no? Introducción a la teoría y sistemas de comunicación. El librito, jóvenes, el autor es Lathi, L-A-T-H-H-I. La editorial, bueno, pues no es relevante, pero ahí está. Limusa, ¿sí? Así es que échenle ojo. Es un libro viejísimo de toda la vida, pero con actualizaciones. Y bueno, pues lo cierto es que los procesos que nos competen están contenidos aquí. Y cambia la forma de implementar esos procesos, pues los materiales semiconductores, en fin, todo eso. Pero lo cierto es que el contenido, o sea, la esencia del contenido no cambia, ¿no? Entonces, este es el que nos va a servir de texto, del que vamos a resolver prácticamente todas las pruebas. Y el que les decía, la estrella de este asunto es este, jóvenes. El Strembler, FG Strembler. Este solamente se llama Introducción a los Sistemas de Comunicación, ¿sí? Introducción a los Sistemas de Comunicación. Ajá. El otro se llama Introducción a la Teoría y Sistemas de Comunicación. ¿De acuerdo? Ok. Pues entonces, con estos es que vamos a trabajar. Les sugiero en particular que busquen el peso de análisis de Fourier. Si llegan a abrir y lo rescato, pues se los presento para que lo vayan buscando. Pero ustedes pues son los hábiles en la búsqueda de este tipo de información. ¿De acuerdo? Bueno, pues seguimos. Compañeros, Salvador, ¿quiere abrir su camarita, por favor? Salvador García. Sí, profe. Es que estoy conectado en los dispositivos. Ah, ya lo vi, sí. Acá está como con la cámara cerrada y acá está. Aquí Sí, me aparece como dos señoritas. Una de pelo zanahoria y otra de pelo negro. Pero no las veo acá si fuera el caso. A ver, tengo la curiosidad de identificar a un compañero. Vigueras Rodríguez Oscar, ¿ya está con nosotros? Hay 31 agentes, ahí me cuentan a mí, quiere decir. Estoy. ¿Dónde está? Aquí. ¿Y por qué no se manifiesta, jóvenes? Desde ayer no yo que pregunté por usted. No estaba. Ah, no vino. Ah, eso sí, entonces sí. Ok, pero ya está aquí, ¿no? Sí. Ah, me interesaba ubicarlo por lo simpático de su correo electrónico, ¿no? Sí, ya sabe cuál es su correo. Sí. ¿Cuál es? Pues No lo quiere decir. No, prefiero no decirlo. ¿Pero por qué? Pues yo lo voy a decir. El correo del compañero es el hijo del mal. ¿Sí? O sea, ¿qué tiene de malo? No sé, me avergüenza. Pero ¿por qué no es cámbilo? ¿Qué problema tiene con eso, no? Pero bueno, se me hizo ingenioso
no lo estoy cuestionando, ¿no? Al contrario, se me hizo que tiene mucha iniciativa. En fin, seguimos con este asunto, jóvenes. Bueno, entonces ya quedamos. ¿Alguna pregunta sobre los libros? Ahora miren, lo siguiente no es necesario que lo anoten, nada más quiero ponerlo como ejemplo de que libros hay muchísimos. Anteriormente, jóvenes, era muy común, pero ya hace mucho tiempo, que cuando las editoriales andaban promoviendo los libros, nos buscaban a los profesores para que hiciéramos revisiones. Y entonces, pues nos daban el libro a revisar y nosotros hacíamos los comentarios. Era así, pues lo menos que hacía es que le regalaban a uno el libro y acumuló unos libros, muchos. Yo tengo de comunicaciones de todas las áreas, cientos de libros así, ¿no? Pero bueno, pues lo cierto es que, pues como ejemplos, ahí tienen. Repito, no es para que los anoten como tal, pero, por ejemplo, el segundo libro que aparece aquí, ¿sí? Es uno que se llama Información, Transmisión, Modulación y Ruido. Está en español, ¿sí? El autor se llama Schwartz. No saben, o sea, es un mundo de fantasía. Son libros densos, de letras pequeñas. En aquellos tiempos no se hacían didácticos así, de colores y con imágenes. Sí había imágenes, pero pues en blanco y negro, ¿no? Pero los contenidos. Y estos señores son el soporte de las matemáticas de estas áreas. Sea lo que sea nuevo, es porque leyeron a estos autores, le dan alguna manita de gato a los contenidos, los ajustan a las nuevas tecnologías, pero en el fondo, la base de este asunto, pues lo representan esos autores, ¿no? Entonces ese Schwartz también, de hecho este libro sí lo tengo yo aquí, pero les repito, no los quiero abrumar, pero sí, luego sigue el tercero, Lati, es el mismo autor del que yo les recomendé, pero, pequeño detalle, este es otro contenido, sistemas de comunicación digital y analógico, ¿no? O sea, aquí ya se mete, pues, con la tecnología digital, o sea, viene cómo se transforman las señales analógicas a digitales, el asunto de los códigos, toda la parte de densidades espectrales de energía, densidades espectrales de potencia, en fin, cosas de esas, ¿no? Y así. Luego fíjense, después el punto, ese es el nuestro, Strembler, ¿sí? Introducción a los sistemas de comunicación. Ese sí es el que les acabo de mostrar. En fin, dentro de los libros que yo también tengo es uno que dice Carlson Bruce, ¿sí? Sistemas de comunicación. Imagínense que, por ejemplo, un ancho de banda en modulación angular es ancho de banda de Carlson. Pues estos señores, aparte de que fundamentaban los procesos, los desarrollaban, los generaban, ¿no? Y entonces se refiere a este señor Carlson, ¿sí? Bueno, en fin, pues ahí están esos libros. Ahora sí, sobre algo que, repito, no me gusta tocarlo mucho para que no se atemoricen. Sin embargo, pues la realidad es que tenemos que cubrir los tiempos de exámenes y yo les tengo que poner un numerito. Sobre esto, jóvenes, bueno, pues en condiciones ordinarias el curso teórico valdría el 80 y el curso práctico el 20. O sea que la parte de laboratorio no tiene mucho peso, ¿no? Sin embargo, si por alguna circunstancia no hubiese la alternativa de laboratorio, pues evaluamos nada más con lo que veamos aquí, donde sí yo voy a ver, aún con simulaciones, pues la parte que haríamos en los laboratorios, ¿sí? Bueno, con respecto a la teoría, aquí está. La participación solo vale el 20, pero déjenme decirles que al final resulta, pues no podría ponerle el que participe va a tener el 80% de la calificación, porque es muy difícil evaluar la participación en el sentido de que sí tiene que ser pues una participación que contribuya, ¿no? Real. Porque si de pronto participan y me preguntan, oiga, profesor, ¿sintió el temblor ayer? Ah, bueno, pues, sí, no lo sentí. Ya vio la película de tal.
Ok, eso lo aprecio y da pie a romper la secuencia, pero pues digo, tampoco es que eso tenga algún peso curricular, ¿no? Entonces, bueno, digamos que real un 20, la toma de notas, ¿se acuerdan? 20%. Yo les voy a pedir una semana antes del parcial que me manden sus evidencias, me las van a mandar a Classroom y ahí yo me doy esa semana tiempo para evaluarles y les voy retroalimentar el tipo de letra, sobre todo la ortografía, ¿sí? Y va a llegar un momento en que les digo, jóvenes, si me vuelven a enviar la palabra distorsión con C y sin acento, les voy a pedir que me la repitan 500 veces, con S y con acento, obvio, ¿no? Y entonces me van a estar mandando, pues todo eso, ¿no? Para presionar un poquito. Van a ver después, algún día entre ustedes van a platicar y se van a acordar y van a decir, ¿se acuerdan de aquel fulano loco que nos evaluaba la ortografía? Pues esa puede ser la diferencia, ¿no? No sé si a alguno de ustedes le gusta leer de los hechos actuales, la política, cosas así. Déjenme decirles que el tipo este nefasto que tuvimos de presidente de la República, el Vicente Fox, todo lo que diga o deje de decir cae por su propio peso ante la incapacidad de saber escribir. No tiene noción de la sintaxis, unas faltas de ortografía terribles, ¿no? O sea, entonces, según él, al emitir un juicio del gobierno actual o de lo que sea, se le viene abajo porque no tiene capacidad ni siquiera de pedir ayuda, ¿no? Que alguien lo apoye. Y comete unas faltas de ortografía terribles. Y los grandes debates en la Cámara de Diputados, de senadores, cuando quieren denostar a la gente, justo se hace referencia a que la persona no tiene capacidad de siquiera poder narrar en forma impresa una idea o algo así, ¿no? Entonces, eso que a ustedes podría parecerles irrelevante, no lo es, ¿eh? Las mayúsculas se acentúan. Aquella historia de que las mayúsculas no se acentúan fue una falacia que alguien inventó, ¿no? O sea, que, por ejemplo, en control escolar de CIME, cuando ponen sus datos, no los acentúen, es un problema del sistema, pero no quiere decir que esté correcto, ¿no? Entonces, en fin, o sea, eso es lo que vamos a hacer con las notas. Y un pequeño examen, repito, problemitas al 100 de lo que vimos nosotros aquí, con datos diferentes. Es decir, yo les voy a decir, se tiene un filtro que es alimentado por una señal como esta. Yo les voy a decir, jóvenes, aquí esta señal la vamos a revisar, damos su serie de Fourier, etcétera, etcétera. A lo mejor usamos la misma señal en el examen, nada más que ahora le voy a dar valores de tiempo y de amplitud diferentes. Y su única chamba es ajustar la señal a esos valores. Y ya, si yo lo que le estoy pidiendo es determinar la respuesta del filtro, pues eso es lo que me van a dar, ¿no? No les voy a preguntar, definan la señal, establezcan la serie de Fourier, en fin, eso es necesario, pues, pero no es la pregunta. Yo lo que quiero es la respuesta del filtro. Pero si no saben elaborar la serie y cosas de esas, pues obvio que la respuesta va a estar mal, ¿no? Pero bueno, entonces, este es el detalle. Cuando quieran preguntar algo, ahorita, por ejemplo, no veo los datos del chat de mí ni nada, pero hablen, ¿no? Y díganme, profesor, esto, adelante. Bueno, lo que mencionamos ayer, échenle ojo, jóvenes.
Profe, disculpe. Yo sé. Es que dice mi compañera Alexia que si la puede dejar pasar es que no tiene internet. Ok, claro que sí. Gracias por decirme. Fíjense que si minimizo la imagen, fue lo que me pasó hace rato. A la hora que la abro, como que se da una retroalimentación infinita en mí y eso hace que tenga que dejar de compartir para no tener problemas. Entonces, pues no pasa nada, ¿no? Bueno, pues ya la dejé. Jóvenes, como es la primera vez que los voy a mencionar, podría equivocarme en la pronunciación, pero ustedes me corrigen de sus nombres, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí en esta lista no aparece absolutamente ningún acento, ¿no? López, Díaz, todo eso lleva acento, Raúl, pero bueno, pues les digo, son partes de las fallas. Sin embargo, no quiere decir que esto sea correcto. Quiere decir que hay que estar al pendiente, ¿no? Peristán, Quintana, Raúl. Presente, profesor. ¿Lo dije bien? Sí, Beristain. Ok. Díaz, López, Carlos, Efraín. Efraín. Presente, profesor. Ok. Flores, Camacho. Presente, profesor. Ok. Ya que se acostumbren, después los voy a mencionar por su nombre para darle fluidez a la lista, jóvenes. O sea, les voy a decir Alexia. Como no hay muchas Alexias, pues no tienen confusión, ¿no? Flores, Cortés, Alexia, Montserrat. Presente, profesor. Ok, gracias. García Martínez, Luis, Jonathan. Presente. Gracias. González Villa, Eliu. González Villa. Gutiérrez Jasso. Presente, profesor. Ok, Montserrat. Huerta Arzola, Andrea Itzel. Presente, profesor. Gracias. Juárez Aguilar, Andrea Iraíz. ¿Es correcto? Presente, profesor. Sí. Ok. Lira Cruz, Alexis. Presente, profesor. Gracias. Matías Cruz Aranza. Presente, profesor. Ok, gracias. Méndez Atilano, Griselda Lourdes. Presente, profesor. Ok. Mendoza López Rogelio. Presente, profe. Gracias. Morales Rodríguez Román. Presente, profesor. Gracias. Ocampo Méndez Juan Manuel. Presente, profesor. Gracias. Ordaz Mondragón Aarón. Presente, profesor. Gracias. Pérez Vélez Russell Adair. Presente. Reséndiz Flores Susana. Presente, profe. Gracias. Rodríguez Herrera Eric. Gracias. Salazar Hernández Galilea. Presente, profesor. Ok, gracias. Salvador García Amado. Salvador García. Presente, profe. Gracias. Sánchez Corona Adán. Adán, es Adán, ¿no? Sí, Adán, profesor. Ok, Presente. gracias. Sánchez Rodríguez Yael Omar. Presente. Saucedo Rosas. Jonathan Yair. Presente, profe. Gracias. Presente. Torres Santiago Guillermo. Presente. Gracias. Tobar Figueroa. Presente. Vega Flores. Presente. Erika Guadalupe. Vega Juárez Aranza. Presente. Vigueras Rodríguez Oscar. Presente. Villanueva Méndez Miguel. Presente, profe. Profe, Dios, González Villa sí está, solamente que tiene falla con su micrófono. De hecho, igual desde ayer tenía falla, pero sí está aquí en la clase. ok. Bueno, qué bueno que me lo dice. Gracias. Ujú. Bueno, pues están al 100. Qué bueno.
La asistencia es completa. Entonces ya quedamos, jóvenes, ¿se acuerdan? Ayer les decía, si tratan de elaborar cierta idea, o sea, así de simple, transmisión, recepción de un mensaje a través de un medio, obvio, de un medio físico de transmisión, de comunicación. ¿Cuáles son estos medios? Hay alámbricos e inalámbricos. El medio inalámbrico por excelencia es el espacio atmosférico, ¿sí? Recuerden, jóvenes, que en la mayoría de los casos andamos buscando interconectividad de forma inalámbrica, es decir, teclado inalámbrico, mouse inalámbrico, no se diga pues los sistemas de telefonía que usan el espacio, como la telefonía celular, en algunas etapas la telefonía fija, la telefonía satelital, en fin, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, a ese medio inalámbrico, porque hay otros medios inalámbricos. ¿Alguno de ustedes conoce un medio que sea inalámbrico diferente al espacio? Acuérdense, no es el aire el medio, al contrario, mientras menos aire tengamos, el espacio se comporta, pero el espacio atmosférico, ¿no? De mejor manera posible. ¿A quién se le ocurre otro medio no alámbrico, jóvenes? ¿El agua, profesor? Claro, claro que sí. El agua, en el caso del sonar, ya saben, son ondas de sonido que viajan a través del agua. En algunas aplicaciones muy limitadas, algunas capas de la superficie terrestre, ¿no? O sea, en fin, cosas así. Pero lo cierto es, muy bien, muy bien. Bueno, esas son las participaciones que cuentan, ¿de acuerdo? En fin, esto es la comunicación. Ahora hay muchas versiones. Aquí les presento de otras fuentes, ¿no?
Bueno, miren, estos conceptos de esta segunda diapositiva sobre la comunicación se acercan más a las aplicaciones de tipo digital. Cuando nosotros transmitimos un mensaje y lo recibimos a través de un medio, estamos ejecutando el proceso de la comunicación como tal. Sin embargo, los mensajes contienen información, pero la información del mensaje no es una cantidad fija, sino es algo que depende de la incertidumbre que nos reduce el conocimiento de dicho mensaje. Digo, suena así medio abstracto, pero esa es la realidad. Es decir, por ejemplo, ¿sí? Si yo transmito un mensaje que refiera, ¿sí? El día de ayer nevó en la zona de Zacatenco, en la unidad profesional de Lindavista. Entonces, si ustedes tienen acceso a ese mensaje, pues eso les va a causar incertidumbre, es decir, van a decir, ¿nevó en Zacatenco? No puede ser. Si el evento es real, entonces la cantidad de información que contiene es mucho mayor, ¿sí? Porque es un evento de baja probabilidad, o sea, no, cuando menos yo en todo el tiempo que tengo ahí nunca he visto que haya nevado en esa zona, ¿no? Se vuelve una cuestión relativa, es decir, la cantidad de información contenida en un mensaje depende de la probabilidad de ocurrencia del evento a la que refiere dicho mensaje, ¿de acuerdo? Repito, aquí se empieza a involucrar en conceptos probabilísticos, ¿sí? De ocurrencia, y en función de qué tan probable es el evento al que hace referencia el mensaje, si es muy probable la información es baja comparada con un evento donde la probabilidad de ocurrencia es mínima. ¿De acuerdo? Bueno, para eventos equiprobables, jóvenes, la cantidad de información se registra así. Es el logaritmo en base 2 del inverso de la probabilidad de ocurrencia. Y entonces, ya sabemos, la información se mide en bits, ¿de acuerdo? Fíjense, cuando representamos lo equivalente a un bit, usamos un pulsito binario. No sé, así lo típico con un 1 y un 0, ¿no? Si la probabilidad de que estemos en el 1 o que estemos en el 0, en cada caso vale un medio, pues la información derivada de la ocurrencia de estar en el 1 o en el 0 es lo que se conoce como bit, ¿de acuerdo? Los casos más simples es donde solo hay dos posibles resultados, como esto que refiero, un 1 o un 0. Pero vamos a pensar en el ejercicio ese más simplón que ustedes ven en probabilidad y en tantas aplicaciones, como es el caso de lanzar una moneda que esté balanceada y que tenga la misma probabilidad de caer de una cara o caer de la otra, ¿sí? Jóvenes, ¿qué probabilidad hay de que la moneda caiga por lo que nosotros le llamamos sol, sí, o cara y cruz, o como le quieran llamar? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de cualquiera de las dos caras en el caso de una moneda, jóvenes? 50%. 50% es la probabilidad, es un medio, ¿sí? Es un medio. Y entonces, si nosotros sustituimos ese valor de un medio en el logaritmo en base 2 de 1 entre un medio, como el un medio va en el denominador, esto se vuelve el logaritmo en base 2 de 2. Si ustedes encuentran cuánto vale el logaritmo en base 2 de 2, acuérdense que el logaritmo es el exponente al que hay que elevar una base, en este caso la base es 2, para obtener el valor al cual se le está aplicando el logaritmo, ¿no? Si es logaritmo en base 2 de 2, tenemos que elevar el 2 a un exponente que nos aviente el valor de 2. ¿Cuál es el exponente de 2 para que nos dé 2, jóvenes? 1, perfecto. Ese es el bit, o sea que la probabilidad de ocurrencia que fue un medio, ¿sí? Determinó la cantidad de información contenida
en cualquiera de los dos posibles resultados. Entonces, la información que proviene del logaritmo en base 2 de 1 entre 1 medio es 1, unidades bits. Pues así. Los casos más simples, les digo, es cuando los resultados son equiprobables y que además, no sé, solo hay dos posibles resultados. Desde luego que eso es lo menos común, ¿no? Al final, pues los eventos no son equiprobables y resulta ser que son múltiples las opciones, ¿no? Y así, fíjense ustedes, por ejemplo, imaginen que tienen un recipiente con todas las letras del alfabeto griego, ¿no? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que ustedes seleccionen una Z o una W, que le llamamos nosotros, ¿no? Para constituir mensajes de texto? Pues claro que dependiendo del lenguaje, en nuestro caso, pues la elección, por ejemplo, si se van con los polacos, son puras X y puras Ws y cosas así, nosotros las usamos poco, ¿no? Entonces, desde ahí estamos conteniendo información en la configuración de un mensaje determinado. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos con otra. Entonces, ojo, no se les pierda. Yo en un momento dado les puedo preguntar de lo de ayer o de lo que acabamos de ver. ¿Cuál es el concepto de la comunicación? Y como la idea es que generen un concepto directo, pues, ¿no? Así yo me doy por bien servido. Transmisión, recepción a través de un medio, de una señal, de un mensaje, etcétera, etcétera. Recuerden, una señal, ahorita lo vamos a ver, se caracteriza porque es una función que depende del tiempo. Entonces, por eso hablamos nosotros del espacio y el tiempo. El tiempo es la unidad, la variable independiente, ¿sí? Y a ese tiempo le corresponde un cierto valor de amplitud de origen, ¿de acuerdo? Bueno, pues así. Entonces, muy extendido la primera parte, y ya después dijimos que la transmisión de información de un otro, ojo, aquí no mencionamos el medio de transmisión, pero está implícito, ¿no? Si vamos a transmitir información de un punto a otro, aquí se utilizó un medio, no es posible que hagamos llegar la información sin usar un medio. Si dicen, pues es que el medio era una persona a caballo que llevaba el correo, hubo un medio, ¿no? Aunque no es un sistema eléctrico de comunicación, ¿de acuerdo? Ahora, esta expresioncita, consérvenla porque la vamos a usar mucho. Sí, cantidad de información es igual al logaritmo en base 2 del inverso de la probabilidad de ocurrencia, ¿de acuerdo? Del evento al que hace referencia el mensaje. Ok, unidad, el bit. Vean cómo empezamos a dar forma de cómo ustedes ya manejan bits y saben que su celular y su tableta y bla, 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 y hablan de bits, y hablan de bytes, y hablan de muchas cosas, pero bueno, los ingenieros tenemos que aprender pues a formalizar, a definir de manera lógica, sí, estas cuestiones, ¿de acuerdo? Bueno, aquí lo que les acababa de decir.
Entonces, jóvenes, siempre que hablemos de funciones o de señales aquí en el curso, estamos considerando que si yo les refiero a una señal, es una función que depende del tiempo. No hay vuelta de hoja. Tiempo. Pero que además, para cada valor del tiempo le corresponde solamente un valor de amplitud. Un valor de amplitud. Hay algunas funciones que no cumplen con esta condición, entonces no pueden ser señales. Por ejemplo, si hablamos de la función, la ecuación de una circunferencia, por ejemplo, pues es obvio que para un mismo valor de la variable independiente le corresponden dos valores sobre el eje vertical. Puede ser un valor positivo, negativo, etc. Y entonces, en los extremos del diámetro tendríamos los valores no corresponden. Nosotros necesitamos que para cada tiempo solo haya un valor sobre el eje vertical. Es el caso de una señal. Entonces, si hablamos de funciones, ya sabemos que son funciones con una variable de tiempo y univaluadas, porque a veces se confunde uno y dice, esta es una señal, esta es una función. Y ya damos por entendido que estamos hablando de las mismas variables independientes y las mismas variables dependientes, por favor, ¿sí? Bueno, la mayoría de las señales que vamos a procesar aquí son de voltaje, pero también pueden ser señales de corriente. ¿Sí? Acuérdense, somos muy dados, ¿sí?, a decir la intensidad de la corriente vale X. Antes de la intensidad, que es un parámetro de la señal de corriente, bueno, pues tenemos una onda que tiene amplitud, tiene frecuencia, tiene fase, que puede ser de corriente, y cuando hablamos de intensidad de corriente, solo estamos hablando del concepto de amplitud de dicha señal. Entonces no es lo mismo, es uno de los elementos de la señal de corriente, ¿de acuerdo? Entonces hay que tenerlo presente, digo, pues, porque tenemos que hablar de forma adecuada, ¿sí? Por ejemplo, miren ustedes, si yo les propongo una señal con esta expresión, 50 coseno de t, a ver, así analícenlo sin escribirlo, 50 coseno de t, ¿sí? Para t igual a 0, jóvenes, ¿cuánto vale esa expresión? 50. 50, perfecto. Muy bien. Quiere decir que para un tiempo cero, la onda asume un valor de voltaje de 50 volts, si esas fueran las unidades. ¿De acuerdo? Bueno, si hablamos, por ejemplo, si t es igual a, en grados, o sea, t es igual a pi, ¿cuánto vale 50 coseno de t para t igual a pi, jóvenes? 0. ¿Cero? Menos 50. Menos 50. Ajá. Recuerden que pi equivalente a grados, por eso les decía que en grados estamos hablando de 180 grados, ¿no? Entonces serían menos 50. Y si hablamos de t, claro, con todos los valores intermedios, si t vale pi medios, ¿cuánto vale eso? Cero, claro que sí, muy bien, señorita. Entonces, bueno, noten que este es un caso, además de simple, importante, de cómo una señal para un cierto tiempo asume solo un valor de amplitud, ¿de acuerdo? Así es que, bueno, sobre la marcha, pues vamos a estar trabajando, pero señales de este tipo, ¿Se acuerdan ustedes cuál es la diferencia entre un seno y un coseno, jóvenes? ¿El desfase? El desfase, esa es la respuesta adecuada. ¿Se acuerdan? Coseno es igual a seno más pi medios y el seno es igual al coseno menos pi medios, ¿de acuerdo? Pero resulta ser, sí, ustedes qué interesante, que si logramos formalizar esos desfasamientos dependiendo del brinco que estemos dando de una onda con respecto a la otra, nos constituye un verdadero código de comunicaciones, ¿sí? Y entonces el hecho de poder configurar una expresión senoidal con respecto a un punto donde una vez que nos vamos desplazando o corriendo a la derecha o a la izquierda, el mismo seno se puede llamar coseno, coseno negativo,
etcétera, etcétera. Y ese jueguito de desfasamientos constituye una técnica de comunicación. Por ejemplo, nosotros vamos a hablar de AM. En digitales, esa técnica se llama ASK, como AM, pero ahora en lugar de hablar de modulación en amplitud, que es más amplia, vamos a hablar de modulación por corrimiento de amplitud. Bueno, pues resulta ser que a veces, por ejemplo, en el caso de FM o de PM, que es modulación en fase, se tiene, no sé, 8 PCM o 8, en fin, tiene que ver con los desfasamientos. Entonces, esos brincos que se están presentando en el proceso nos permite incluir información, que es lo que tiene pues, como característica un código. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí vamos. Entonces no se les olvide que es una señal, ¿sí? Y ahora sí, señal analógica. Recuerden, jóvenes, el nombre de la materia es comunicaciones, el apellido es analógicas, entonces lleva acento analógica, ¿sí? Jóvenes, la mayoría de las calculadoras traen logaritmo de base 10, que es el logaritmo, digamos, primario, y el logaritmo natural. Entonces, bueno, pues desde luego hay otras que traen el logaritmo en base 2. Nosotros básicamente vamos a dar mucho logaritmo en base 2. Pero no se les olvide que hay, bueno, conseguirse una calculadora, o si ya la tienen, pues usarla con logaritmo en base 2. Pero también hay alguna forma matemática de convertir algunos de ellos al logaritmo en base 2, ¿sí? Entonces, pues es cosa de tener la herramienta ahí disponible a la mano. Ajá. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando queremos transformar relaciones de valores de potencia, que son cantidades que vienen en watts, a decibeles? También nosotros manejamos mucho los decibeles, ¿sí? Pero ahí no tenemos problemas, porque cómo se convierte
4 decibeles y el logaritmo en base 10 de una cierta cantidad, ¿de acuerdo? Pero lo vamos a ver, vamos a hacer ejercicios y todo eso. Pero pues para que se vayan adelantando. Lo cierto es que es muy simple meter a la calculadora cuánto vale el logaritmo en base 2 de, no sé, de 256. ¿Cuánto vale el logaritmo en base 2 de 256, jóvenes? ¿Recuerden esto? 8, claro que sí. Jóvenes, ahorita, por ejemplo, usted, compañero, le da su nombre, pues ahorita que deje de compartir, pues, para anotar las participaciones, ¿sí? Entonces, 8, ¿sí? ¿Lo hizo en la calculadora o lo intuyó? Porque también se puede, recuerden que el logaritmo es el exponente al que hay que elevar una base. La base es 2. Si elevamos 2 a la 2, nos da un 4. A la 3 nos da 4 por 2, 8, ¿no? Y así nos vamos. Entonces, también es otra forma de saber cuál es el logaritmo en base 2 de una cierta cantidad. O sea, cuál es el exponente al que hay que elevar el 2 para que nos dé 256. Pues 8. Entonces, fíjense, si ustedes usan un código en donde hay 256 posibles estados, pues entonces la cantidad de información contenida en cada una de las muestras que pueden asumir esos 256 estados es 8 bits, y así se configura el código. Entonces va a usar 8 secuencias de pulsos binarios, ¿no?, para representar un cierto código. Pero en fin, en sentido estricto, esto tiene que ver con digitales, pero bueno, pues igual lo vamos a ir viendo. Pero ustedes eso ya lo ven en electrónica, esas cuestiones, ¿no? Entonces, jóvenes, ya para cerrar esto, una señal es analógica si para un cierto intervalo de tiempo, ¿se acuerdan? Ayer hablábamos de un microsegundo, un nanosegundo, un picosegundo, etcétera, etcétera. Para cualquier valor de ese tiempo siempre va a haber un valor de amplitud, al grado en que los intervalos se vuelven infinitesimales. Entonces, siempre va a haber un valor de amplitud, como el caso que les ponía, ¿sí? El 50 coseno de t es estrictamente una onda analógica. Pueden ustedes darle el valor que quieran al tiempo y siempre van a encontrar valores de amplitud. Desde luego, el 0 es un valor de amplitud, ¿no? Entonces, esa es una onda por excelencia analógica. Muy bien. Si el mensaje es analógico y la portadora es analógica, estrictamente la señal modulada resultante es analógica. ¿Qué es lo que vamos a ver? Ahora miren, podría sonar que eso es más simple, ¿no? Más simple que lo que van a ver en digital. Resulta ser que es bastante más denso, más vasto. Porque si ustedes dicen, a ver, es que ahora quiero que mi mensaje, que antes era analógico, sea una señal digital, en automático lo mínimo que vamos a hacer aquí se convierte en una onda digital, ¿sí? Si estábamos modulando en amplitud y ahora el mensaje es una onda codificada, pues la onda se va a llamar ASK. Si estábamos modulando en frecuencia y ahora el mensaje es una onda digital, entonces se va a llamar FSK. En fase PSK. Y eso es lo que ustedes van a ver en su momento, en el capítulo 2 aproximadamente, ¿sí?, del curso de comunicaciones digitales. Bueno, pues hasta ahí vamos, jóvenes. Entonces, ahorita está muy platicadita la cosa, ya después pues nos vamos a dedicar a resolver ejercicios, ¿sí? Pero así es. El compañero que me dijo que el canal era agua se llama... ¿Que el canal? Que un canal inalámbrico adicional era de agua. Deme su apellido, si es tan amable. Ordaz Mondragón. Luego, los que me dieron los valores del coseno 50 menos 50, 0, fueron... Yo fui un profesor, Díaz López. Perdón. Yo fui uno, Díaz López, te di el de... Sí, Díaz López. Don Díaz Sacra.
Díaz López. Segundo, Yo fui otro profesor número 50, Sánchez Corona. Sánchez Corona, correcto. Y una señorita, Yo fui el tercero, profe. Flores Cortés. ok, Flores Cortés. Muy bien, pues así está la jugada, jóvenes. Entonces, pero si ustedes me dicen, "Oiga, profesor, eso está aburridísimo, ahí les hago un concurso de chistes y les doy un premio, se los mando escaneado el billete", pero el chiste es que rompamos la secuencia, así es que todo depende de cómo lo observen ustedes. Muy bien, pues aquí lo vamos a dejar y nos vemos el día de mañana. Por cierto, yo les comento, ayer fui a Zacatenco, no sé si han estado yendo ustedes, fíjense qué cosa tan extraña. Por ejemplo, en Lescom, yo desde que llegué vi todo lleno de carros y afuera, ya ves que los muchachos no alcanzan estacionamiento adentro, ahí por la parte posterior del Guadalajara. O sea, lleno de autos. Se ve que ahí sí están tomando las clases presenciales. Total, en nuestro caso, sea no hay nada, yo tengo que ver un asunto de un horario, la subdirección académica cerrada, no había prefecto, sí están las tarjetas, sí, todo tal cual lo habíamos comentado. Entonces, pues igual no vamos a esperar, mañana les mando la invitación, ya después si sigue esto, lo voy a calendarizar para que la invitación les aparezca automática para que se unan. ¿De acuerdo? Muy bien, pues aquí lo dejamos, jóvenes, los veo el día de mañana. Hasta luego. Hasta luego, estén muy bien.